Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi gente? Si fuera Bad Bunny, presentaría mi canal así. Pero como no lo soy, buenas tardes. Esto... Brasil, Colombia, Venezuela. A my motherland, mi patria, Puerto Rico. está siendo un tema del que todo el mundo está hablando. Si te quieres divertir con Encanto y con Primol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Además ha ganado un Grammy al álbum del año. Y por eso ha sido artista principal de la Super Bowl, una celebración en Estados Unidos que siempre incluye una gran actuación musical de un artista mega famoso. Porque te guste más o te guste menos, es el artista más escuchado del mundo. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. Tiene millones y millones y millones de reproducciones mensuales, superando a Taylor Swift, The Weeknd o los BTS. Y como mucha gente quiere saber mi opinión de este tema como músico, por eso estoy haciendo este vídeo, para explicarosla bien y con ejemplos. Para que no se me escape nada, vamos por partes. Punto 1, espectáculo. Punto 2, Bad Bunny. Punto 3, mensaje. Entonces, en este espectáculo se han utilizado música, ritmos, vestuarios, danza, escenografía, actores, folclore hispanoamericano para reivindicar un mensaje, que básicamente es reivindicar las raíces y el sentimiento de unidad hispano frente a una globalización mundial que se está viviendo. En la intro entra vestidos de jíbaro, qué rico es ser latino, campesinos boricuas, abriendo el espectáculo que convertía todo el campo, el estadio, en una plantación de caña de azúcar. Y eso está chulísimo como escenografía, ¿vale? Nos olvidamos de todo lo demás. Ahí ha trabajado alguien de escenógrafo que ha hecho un trabajazo, es chulísimo. Y además cuando te fijas en los arbolitos, cada arbolito era una persona, que por eso llenaron tan rápido el campo entero de caña de azúcar, porque cada persona llevaba un traje de arbolito, buenísimo. Me ha gustado el espectáculo porque no reduce Latinoamérica al reggaetón. Ha habido salsa. Hubo salsa en Baile Inolvidable, metieron por salsa Die With A Smile de Lady Gaga. Me encantaron los vientos metales, esos arreglos tan latinos, es que suena a música latina. Me meo con los memes de Lady Gaga bailando salsa. Y transmitieron buen rollo, ¿no? Otro ritmo que meten, ritmos dominicanos como el merengue o el mambo. También está presente el ritmo siká que tocaban los esclavos en los campos de azúcar de Puerto Rico. La clave de son cubana. Y en el cierre con debí tirar más fotos de... Ahí meten tambor y voz. Y con un toque muy puertorriqueño también. Punto 2. Bad Bunny. Aunque en sus primeros discos no me gustaban las letras, cantándole al dinero o a la fama, o su forma de cantar en sus inicios, que parecía un Walkman sin pila, esa noche quien la borra. ni siquiera cuando cantó ópera en unos premios. Estamos bien. ¡ay, Dios mío! Es broma. Respecto a su voz, a su manera de cantar, lo veo un artista mucho más cercano al rap. ¿Dónde están las malas que son bienvenidas? Estoy puesto para el lío. Dime si tu lía, tu amiguito corillo está bien rica. Y a la forma recitativa. Se llama Batalío. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. La mayoría de los cantantes melódicos no te colocan así de bien una letra con polirritmia. Y pienso que eso también tiene su mérito. Hay muchos artistas con muchas cualidades recitativas en todos los géneros musicales. Y a veces esto no se valora tanto como una voz espectacular. Camaronero, camaleónico, eres flamenco, melancólico, trago de mierda, perro, guarda, Pero cada estilo tiene sus características. Es verdad que también hay cantantes que provienen de orígenes humildes, que hacen música urbana o que cantan para pueblo, que también son melódicos. Por poner un ejemplo, Nati Peluso.
Coméntame más ejemplos si tú te acuerdas de más cantantes así de origen humilde que han cantado súper bien para el pueblo. No me parece incompatible tener buena técnica vocal con cantarle al pueblo, pero creo que cada uno aporta cosas distintas y que en este último disco, al rodearse de músicos tan buenos e incluir el folclore en la inspiración, la calidad ha subido mucho. He notado un cambio. ¿Por qué? Porque si leemos la letra pequeña de los créditos de quién ha trabajado ahí, en el espectáculo hay muchísima gente a la que pienso que le ha dado trabajo, gente latina tocando muy bien la trompeta, el trombón. El cuatro puertorriqueño de José Eduardo Santana es impresionante. Si en Pitorro de Coco usan lo que se llama un sample, un extracto de una canción antigua de lo que se conoce como el aguinaldo jíbaro en Puerto Rico, que es el aguinaldo más viejo de Chubito el de Bayamón, y ya cuando viene la parte del solo, pues él quería un solo fresco, vivo, en fuego. Me dice, ahí es que yo quiero que tú entres y metas todo lo que, o sea, todo lo que tú tengas. Sin esa sonoridad, la actuación perdería toda la magia. Cuidado, Fabiola, ten cuidado. Bailando de escenario, de escenografía, de etcétera. Entonces, Bad Bunny ya no es el personaje, el cantante, el reggaetonero. Bad Bunny se convierte en un canal, en un medio, para que otros artistas latinos que trabajan para él puedan expresar estas ideas y puedan plasmar elementos de la cultura hispanoamericana. Me ha sorprendido encontrar testimonios que muestran que esas letras son en realidad de un personaje creado para vender al público, pero que la persona detrás de Bad Bunny tiene otras inquietudes. Primero Benito me llama para hacer Yo Perreo Solo, ¿ok? Llego al estudio, lo veo, entro, grabo. El tipo manda a hacer galletas chocolate chip horneadas con un vaso de leche fría y yo, ok, no es tan bad como dicen. Saludó, muy respetuoso. Asumió todos los gastos de volarme donde él estaba. Y yo dije, wow. Y le digo, papi, ven acá. Pero si tú eres tan lindo y tan buena persona, ¿por qué tú cantas esas cosas? Es que me respondió, ¿qué te digo? Porque tiene ese consumo. Eso es lo que quiere ese consumidor. Y parece que en este nuevo trabajo quiere aprovechar ese éxito comercial que tuvo para hacer música de otra manera y lanzar otro mensaje. Y eso también me ha gustado. Yo realmente me preocupo por Puerto Rico. Y yo no sé si es el peso de... Cabrón, diablo, quiero llorar y tú. Yo no quería. Cabrón, salir para afuera y darlo todo por mí, pero también por siempre representar. Saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico por mi música, por la de otros artistas, por la salsa, por nuestra cultura, por nuestra gente. Y lleva buenos músicos, es que suena bien. Eso te levanta de la silla y te hace tener ganas de bailar. Entonces también había reggaetón, también había trap que mezclaba con ritmos latinos y ritmos caribeños, pero no solo había eso. Y por eso me ha gustado esta actuación, porque muestra un abanico un poco más amplio de lo que es la cultura latina. Y si reducimos todo a un único género, parece que toda la riqueza que ha dado Latinoamérica a la historia de la música quede reducida a que solo es eso, ¿sabes? Y que todo lo demás no importa. Como si esa cultura tan bella hispanoamericana estuviera ya pasada de moda y solamente importa el reggaetón y el trap. Precisamente es la otra música la que nunca pasa de moda, la que tiene raíces en el folclore. Esa es mi opinión. Como dice Nico Astegiano, que es un youtuber que lo ha definido muy bien, es lo más rockero y punk que hay hoy en la escena mundial. Y estoy de acuerdo en eso, porque creo que ha conectado con gente muy joven, porque cuando somos jóvenes estamos construyendo nuestra identidad en base a lo que no son nuestros padres. Nuestros padres cuando somos pequeños nos guían un poco por el camino, por lo que ellos piensan que es lo mejor para nosotros. Pero cuando ya entras en esa adolescencia, te quieres distanciar de eso, porque sientes como que te están poniendo límites y tú quieres ser rebelde y quieres tener una personalidad distinta y crees que nadie te entiende y crees que tienes que huir de lo que ellos son, de lo que ellos escuchan, de lo que ellos quieren para ti, porque queremos ser adultos de golpe y por esa falta de madurez los adolescentes asocian ir contracorriente con tener personalidad. Pasa mucho, incluso en adultos también. Por eso está el ambiente hoy tan polarizado, tan de un extremo o de otro y nunca termina de haber un entendimiento. Y creo que es ahí donde apareció Bad Bunny. Canciones bonitas, letras profundas de amor, no.
yo voy a contracorriente, yo no hablo de lo adecuado o de lo que la gente espera. Por eso creo que gustó tanto a gente joven que ahora tiene tantos recuerdos asociados a su música. Pero en este cambio en el que se ha rodeado de otros artistas que tienen un mensaje más fuerte que dar, o a lo mejor él también ha querido dar ese mensaje, no lo sé. Él es la cara visible de todo esto. Punto 3. El mensaje. Dicen que la casita representa la resistencia a los huracanes, a los apagones del pueblo latino, y eso me pareció bonito, y luego se transforma en un club de fiesta nocturno, si veis, con los neones y eso, y se ponen ahí a mezclarlo con la música urbana. Es como, yo vivo la modernidad del tiempo que me ha tocado, pero me acuerdo también de mis raíces metiendo ese folclore, ¿no? Otro mensaje que da es que, pudiendo haberse vestido con cualquier firma, Gucci, Givenchy, Prada, se vistió de Zara, la marca española. Pone banderas de España también en otros elementos del decorado. O sea que está haciendo un llamado al sentimiento hispano, que muchos dicen que eso es para vender, que es parte del marketing, pero es verdad que te toca el sentimiento patriótico, te lo toca. Luego se negó a cantar en inglés, cosa que le ha picado a muchos. La única frase que dice en inglés es God bless America. que Dios bendiga América. Acto seguido, pronuncia uno por uno los países de todo el continente, como diciendo, América no es solo Estados Unidos. Y en Puerto Rico se habla español, y Puerto Rico es parte de Estados Unidos, no es un país externo, tiene su propia historia, su cultura, como la puede tener Texas, diferente a Las Vegas, por poner un ejemplo. Musicalmente a mí me ha gustado esta actuación. Por eso, porque por lo menos tiene algo que decir, aunque te guste o no el mensaje. Vivimos en un tiempo donde hay muchísima cantidad de música, pero poca calidad y bastante vacía de contenido. El arte pienso que va de eso, ¿no? De tener algo que decir. Hay muchos latinos también que me estáis escribiendo, que me decís, no me siento representado, lo está haciendo por otros beneficios. Nunca lo sabremos realmente, eso solamente lo sabe él, por qué hace esas cosas. Pero bueno, yo quiero ser positiva y optimista y quedarme con el letrero que tenía al final de la actuación detrás de él, que decía "The only thing more powerful than hate is love". Lo único más poderoso que el odio es el amor. Y ese mensaje sí me gusta mucho. Por favor, no saquéis de contexto las cosas que he dicho en este vídeo. Creo que tendríamos que entenderlo en su totalidad. Creo que es una opinión más y a mí me gustaría reivindicar otra cosa. Y es que preferimos consumir cosas rápidas con aspecto de que tienen calidad, pero que son un mojón, a cosas que se cocinan a fuego lento y que tienen mucha más calidad, durabilidad y personalidad. Ya sea comida, ropa, música, cine, todo. Ayer mismo le tuvo que cambiar a mi padre la palanca de cambio a mi coche, que se le había salido porque se le había roto. Y cuando la vimos por dentro, era todo plástico podrido. Cada vez se usan más materiales malos. Por fuera muy bien presentado, por dentro es basura. Y eso se nos está implantando en todo, en la manera de vivir que tenemos. Por eso quiero terminar este vídeo animándoos a valorar a los artistas independientes, que aunque estemos hablando de lo contrario en esta ocasión, somos artistas que expresamos el mensaje que queremos decir sin filtros alrededor. Y a mí me gustan mucho los mensajes musicales y que animan a valorar las culturas de todo el mundo. Me gustaría que opinarais en comentarios sobre este tema, porque creo de verdad que un debate sobre música, sobre lo que se está haciendo hoy en día con ella, es importante y es muy interesante, y además yo aprendo mucho con ustedes y de vuestros distintos puntos de vista. ¿Te guste o no? Deja tu comentario, dime qué te ha parecido. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Como tú me besabas, como yo te quería. Na, 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 na.